Y sigue con nosotros el ex rector principal del Consejo Nacional Electoral, profesor universitario Germán Yepes. Del segmento anterior dejamos pendiente, hay una de las exigencias que está haciendo, por ejemplo, la coalición opositora, hay manifestaciones que han llegado fuera de nuestra frontera y tiene que ver con el acompañamiento internacional, que es la figura que hace ya varios años usa el Consejo Nacional Electoral, y hay quienes también solicitan observación internacional. Hay una invitación formal a la UNASUR y un ofrecimiento por parte de la OEA de querer también acompañar el proceso electoral. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, en primer lugar es importante lo que tú resaltabas, que no hay posibilidad de cambio en lo que es la estructura jurídica, en toda la legislación que tiene que ver con los procesos electorales una vez que se anuncia. O sea, 6 meses antes no se pueden hacer cambios de ese proceso electoral. Ahora, el problema de la participación de observación, acompañamiento internacional... Perdone, profesor, para ya pasar con ese tema, pero es que aprovechando esto que usted dice y precisando lo de la no posibilidad de hacer cambios según lo que establece la ley orgánica de los procesos electorales 6 meses antes de una elección, ya es, calendariamente hablando, es imposible hacer algún cambio. No habría ningún cambio ni en circunscripciones, ni lo que tiene que ver con la postulación paritaria de hombres y mujeres. Si no se hizo algún cambio en ese sentido, ya no se puede hacer. Sí, bueno, es bueno aclarar que se habla en la ley, es muy clara, es de la legislación. Claro. O sea, la legislación que soporta los procesos electorales. Los mecanismos normativos y de instrumentación del proceso forman parte de la dinámica que hay que ir ajustando. Ya las circunscripciones ya fueron diseñadas, precisamente por eso la oposición resolvió en gran parte su problema. El chavismo tiene, el PSV en particular, tiene un proceso electoral interno el próximo domingo y luego culmina su proceso de alianza con el Gran Polo Patriótico. Es decir, esa parte no hay ningún problema. En el caso de lo que es el acompañamiento internacional, tiene que ver con la definición de la Constitución del año 99, aprobada por referéndum, que establece el carácter soberano de Venezuela. Y esto es muy importante por lo siguiente. Una cosa, por ejemplo, cuando la Unión Europea se te ofrece a que va a venir como observador, ningún país europeo, por supuesto, ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, que son, digamos, los países que liderizan desde el punto de vista económico y político la Alianza Europea, de la Unión Europea, no aceptan que tú le hagas ninguna observación electoral a ellos. Te pueden invitar, yo como rector asistí a procesos electorales en Francia como invitado, pero nunca como observador. En el caso adicional a eso es que en el Parlamento Europeo, donde hay una mayoría de la derecha europea, hay ya un sesgo, ahí hay una predisposición sobre el proceso político venezolano. Entonces, ¿qué buscas tú? Acompañamiento internacional de instituciones realmente serias, objetivas. En el caso de UNASUR, UNASUR tiene gobiernos diferentes a Venezuela, tiene equipos técnicos, incluso los gobiernos de UNASUR, además de ser diferente, incluso desde el punto de vista ideológico, de la idea política, tiene conformaciones parlamentarias distintas. Y en ese caso, UNASUR ha ido conformando, y allí Venezuela ha jugado un papel importante, equipos técnicos altamente calificados que acompañan los procesos electorales de los países miembros de UNASUR con, observaciones muy serias. Venezuela... ¿Pero cree que se debería aceptar, por ejemplo, la oferta de la OEA, según el nuevo secretario general Almagro, de también acompañar u observar estas elecciones en Venezuela? Vea, fíjate, es importante tener claro que el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, es un instrumentador de las políticas que aprueba la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Allí, hoy en día, independientemente de que ha llegado al cargo el ex canciller uruguayo, allí sigue predominando la visión y el peso político del gobierno de los Estados Unidos, del Estado norteamericano, que a su vez, bueno, impone la política de la Comisión de Derechos Humanos, aun cuando ellos no forman parte ni suscriben los acuerdos de defensa de los derechos humanos de la Corte Penal Internacional y de los propios mecanismos que tiene la OEA. Entonces, yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que seguir manteniendo la política de invitación, y esto es importante. Viene una misión de acompañamiento y observación de la UNASUR, se invita, como lo ha hecho, a organismos electorales de todas partes del mundo, incluyendo de los Estados Unidos, y a su vez se conforma, y esto es importante, 4 grupos de observación nacional, de acompañamiento nacional, que son observadores de Venezuela,
que ya tienen una Claro, tradición. eso sí tienen papel de observador. Claro, electoral. participan, claro, porque no son agentes sí extraños. presentan su informe claro, final. No, pero los otros también, los acompañamientos, la UNASUR presenta su informe. Lo que tú no puedes permitir es que en el caso de la Unión Europea, que ya tiene la mayoría que conforma los gobiernos y el Parlamento de la Unión Europea, tiene una predisposición, un sesgo político, donde uno de los liderazgos lo ejerce el Partido Popular de España. Pero usted no cree, profesor, que en aras de dar mayores garantías de confiabilidad, de transparencia, de tranquilidad para todos los sectores que hacen vida política en el país, sería interesante aceptar esta oferta de la Organización de Estados Americanos, organismo donde, por cierto, Venezuela todavía es miembro permanente? Bueno, fíjate, Venezuela es miembro permanente de la OEA, pero el peso político que ejerce Estados Unidos con su aliado inmediato, que es Canadá, en el organismo es muy fuerte, incluyendo que la sede está allá. Por eso se creó la CELAC. Se creó la CELAC, se creó UNASUR, porque son instrumentos más vinculados a la propia América Latina y el Caribe. Lo que digo es, no se trata de que no venga la OEA, lo que tú no puedes aceptar es que venga un organismo que viene con una política predeterminada y que viene con un objetivo de intervención, no de ayuda, no de observación seria, rigurosa, neutral, sino que viene ya con sesgo político. A eso me refiero. Yo creo que por lo demás Venezuela tiene, el proceso electoral venezolano es muy abierto, muy transparente, muy sólido y permite que incluso el elector haga su propia auditoría al momento de votar. Ya vamos a hablar también acerca de esas auditorías, profesor, pero ¿qué le parece si de inmediato consultamos lo que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, muy activa la audiencia la mañana de hoy, está en INF? Así es, Gabriel, le damos la bienvenida al ex rector Germán Yepes y le agradecemos respuestas cortas para garantizar mayor participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Vamos a iniciar con @brigón69. Buenos días. En la mensajería 2406 del Consejo Nacional Electoral, después de decirte dónde votas, colocan venceremos. Le preguntan, ¿esto es ilegal? Bueno, fíjate, no conozco eso, pero en todo caso no está aludiendo a ninguna de los partidos, de los grupos que están optando por el poder. De todas formas, creo que no es necesario, si es una página oficial del Consejo Nacional Electoral, que hasta ahora, mientras yo estuve allí, nunca tuvo ese tipo de derivaciones o de colocación de adjetivos, pero venceremos, puede ser venceremos la Constitución, venceremos puede ser de cualquiera de las opciones, pero repito, creo que hasta ahora el Consejo Nacional Electoral siempre se ha cuidado de ser muy institucional en la información que brinda desde su página para las electoras y los electores. También le hace llegar un comentario el señor @Toroesda Torres. El invitado desvía las respuestas, diga sí o no hubo atrasos en la fecha electoral. No, mira, repito, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el rector Luis Emilio Rondón y otra de las rectoras, pero particularmente ellos dos, manifestaron de manera fehaciente, recurrente, que el proceso electoral se iba a realizar a finales del último trimestre, y particularmente a finales del año 2015. Además, porque el periodo vence en enero de 2016, vence el periodo de los parlamentarios, de manera que no podía hacerlo en otra fecha. Y los políticos, todos, tanto los del chavismo como de la oposición, sabían que esa más o menos era la fecha, finales de noviembre, comienzo de diciembre. El doctor Alejandro Galuele comenta, el Consejo Nacional Electoral debe hacer un llamado a los actores políticos a mantener un lenguaje de altura que contribuya a la paz del país. ¿Qué le contesta? Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con esa recomendación que hace el señor Galué. Creo que debe hacerse un llamado de manera que el debate sea un debate pedagógico, un debate profundo, un debate agudo, un debate que confronte las distintas visiones del país y sobre todo las respuestas y propuestas de soluciones a los diversos problemas por los cuales atraviesa Venezuela y el desarrollo de la propia Constitución, de todo lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El señor Aníbal Ramos le pregunta, si no hay presión, ¿no dan fecha? Es que yo digo que la presión de la huelga era una presión hacia la MUD para que Voluntad Popular y sus aliados lograran más ubicación en las circunscripciones y en los puestos por lista. O sea, todos sabíamos que las elecciones iban a ser a finales de este año, de manera que no hay, la presión, repito, estaba aparentemente dirigida contra el Consejo Nacional Electoral, pero era realmente adentro de la MUD para Voluntad Popular y sus aliados lograr, como lo lograron, mejores ubicaciones en los puestos salidores en las propuestas candidaturales de la MUD en este proceso parlamentario. Continuamos con más comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, esta vez del señor Luis Adolfo Vázquez, que le pregunta, ¿es Tibisay Lucena un árbitro neutro? Mira, Tibisay Lucena es una funcionaria
venezolana, incluso con un alto nivel de formación académica en Venezuela y en los Estados Unidos. Trabajó en el proceso de elaboración de la Constitución, en la propia constituyente, y luego ha desarrollado una carrera en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, voy a decir esto, mira. Todos los que formamos parte del Consejo Nacional Electoral, yo soy un ex rector, pero quienes están ahí tienen ideas políticas. Ese no es el problema es que el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, ha creado mecanismos muy serios, muy transparentes, muy sólidos, para evitar que pueda haber alguna manipulación de los procesos electorales y de la instrumentación de los procesos electorales en Venezuela. Ahora, negar que la gente tiene ideas políticas sería absurdo. Luis Emilio Rondón, por ejemplo, todos sabemos que su papá era un alto dirigente de Acción Democrática, que ahora es dirigente de Un Nuevo Tiempo, que entró allí como un joven militante de Acción Democrática, pero yo debo de reconocer que Luis Emilio Rondón es un profesional altamente calificado, con una trayectoria dentro del Consejo Nacional Electoral, lo cual el hecho de que tenga ideas políticas no le va a afectar su nivel de credibilidad y su seriedad y responsabilidad para ejercer su papel como rector principal del Consejo Nacional Electoral. Nos quedan pocos segundos para despedir la entrevista, profesor Yepes. A mí me gustaría su consideración y opinión respecto de esta propuesta que hace el presidente Nicolás Maduro de solicitar al CNE una especie de acuerdo que se ha firmado por todas las personas que vayan a participar en esta elección parlamentaria del próximo 6 de diciembre para reconocer los resultados, comprometerse a reconocer previamente los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral y además respetar al árbitro. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, me parece, fíjate que los actores políticos, en este caso el presidente de la República lideriza una de las opciones políticas que debaten la lucha por el poder en Venezuela, tienen todo el derecho a solicitar que los distintos actores políticos van a participar en el proceso electoral, y en eso el Consejo Nacional Electoral es un facilitador, hagan un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de aceptar los resultados. ¿Qué es lo que se busca con eso? Evitar que alguna de las opciones políticas, alguno de los dirigentes, alguno de los activistas pueda utilizar los resultados electorales para convocar a acciones de violencia que generen una cantidad de muertos en el país, como ya ocurrió en el pasado, generen una gran cantidad de heridos, daño a los bienes públicos y privados y un nivel de desestabilización y de alteración de la estabilidad política y económica en Venezuela, de manera que eso es absolutamente posible. Ya para irnos, lamentablemente el tiempo se agotó, pero ¿no es dicotómico entonces que sea el propio presidente de la República el que diga que si la oposición gana la Asamblea Nacional, él va a ser el primero que se va a ir a la calle? Sí, pero no está diciendo que se va a ir a la calle a levantar la violencia, va a ir a la calle a defender lo que dijo fue a defender las políticas del gobierno. Es distinto a ir a la calle y convocar a colocar guayas degolladoras, poner francotiradores, a quemarle los vehículos a la gente que anda circulando, como ocurrió el año pasado entre febrero y abril del 2014. Lo que está diciendo es, si gana la oposición, él ir a la calle a defender las políticas, como lo hacen otros presidentes en otras partes del mundo donde no son mayorías parlamentarias. Profesor, agradecido Muy que haya agradecido tenido a usted, gracias la a ti, gentileza de y compartir. mucho éxito a ustedes. Gracias. El profesor Germán Yepes, ex rector principal del Consejo Nacional Electoral, profesor universitario. Hacemos un...